Está en línea Gerardo Pacera. Gerardo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va, José Luis? Bien, bien. Bueno, vamos a hablar hoy en un día en el que se cierra esas cifras redondas que tanto gustan en los medios, 1.000 personas fallecidas atribuidas al COVID-19. Aclaro ante usted, que es un profesional médico, gerontólogo, que digo atribuidas al COVID-19 porque los datos que yo recibo me crean muchas incógnitas y las personas han fallecido teniendo COVID o han fallecido por tener COVID. Y creo que es una distinción finita pero importante. Sí, esa discusión se ha establecido en varios países del mundo. Le cuento, usted me llama Sí, porque... por el trabajo que con usted un me grupo... envió, que ha hecho con otros profesionales sobre el relevamiento del impacto Sí, justamente en Mar del Plata, ¿no? fue así, es decir, a principios de la pandemia yo comencé a relevar los datos de los fallecimientos, dado el impacto que tenía en otros países en el grupo de mayor edad. Lo hice desde el punto de vista gerontológico y geriátrico, no desde otra área, y hace ya varios meses se lo propuse a los alumnos del curso superior de geriatría que estamos realizando, y dos de esas alumnas nos acompañaron en un pequeño equipo de trabajo y pudimos relevar los fallecidos en el partido de General Pueyrredón. Los datos que salieron son muy interesantes. Nosotros no somos investigadores, pero uno de los docentes míos planteaba siempre que la investigación es la curiosidad organizada. Los investigadores hacen su trabajo de otra manera, pero los médicos del llano o los profesionales de la salud del llano tenemos la obligación de investigar qué es lo que estamos viendo para estar parados en el lugar que corresponde. Esa fue la idea de este trabajo. Bien, en ese trabajo lo que se centraría como revelaciones al respecto de lo que pensaban y lo que efectivamente registraron. ¿Qué ocurrió? Nosotros vimos que prácticamente el 90% de los fallecidos hasta el 31 de octubre en el partido de General Pueyrredón son mayores de 60 años. Y de ese grupo de fallecidos, la mitad tiene 80 y más años. Como ocurrió en todos los países, que era lo que veníamos viendo en los medios internacionales. La otra cosa importante que la población debe saber, nosotros no lo registramos ahí porque lamentablemente no tenemos el censo nuevo, pero si uno ve las proyecciones y calcula el colectivo de adultos mayores del municipio del partido de General Pueyrredón, el grupo de estas personas mayores fallecidas no llega al 1% de la población general de ancianos. Vale decir que el 99% sigue en las calles, sigue en las veredas, sigue en sus casas, sigue haciendo su vida habitual. Eso es dentro de la importancia, nunca se negó la importancia de esta pandemia, no sería inadecuado negarla, pero usted ha visto que incluso en medios internacionales han salido, yo recuerdo un cuadro donde decía se nos está yendo una generación, se nos está yendo una parte muy chiquitita de una generación, pero el resto afortunadamente sigue entre nosotros. De este trabajo, que es un trabajo modesto de profesionales de la salud y de médicos que trabajamos en consultorios, salen conclusiones muy interesantes que a veces o que tendrían importancia para otros aspectos. Por ejemplo, nosotros evaluamos la población de los geriátricos y ahí nos encontramos con algunos problemas que no son de Argentina, que son de otros países también, de otros países y de los llamados países desarrollados. Es que encontrar las cifras del cupo o la cifra de las plazas de los geriátricos no resulta fácil. Y no resultó fácil para otros países saber qué cantidad de fallecidos realmente estaban en residencias geriátricas. Por ejemplo, en España se habla de que del total, creo que ya estuvieron 32.000 o más fallecidos, 63% eran residentes de hogares de larga estancia. Vale decir que las cifras son altas para un grupo, un colectivo que es el de ancianos que están institucionalizados, que representa el 3% de la población. No sé si se entiende la idea. Sí, se entiende perfectamente, sí. Este trabajo deja otras
otras líneas. Por ejemplo, nosotros estábamos viendo en países europeos que tuvieron problemas, creo que usted lo mencionó ayer, tuvieron problemas en la coordinación de los distintos sectores para sacar cifras claras y para hacer estadísticas claras. Sí. Nosotros acá vimos lo mismo, tuvimos la colaboración de la municipalidad, pero tuvimos la colaboración de Región Sanitaria Octava, en lo oficial, pero también tuvimos la colaboración de un grupo realmente muy preocupado, de gente que dirige o que son médicos o profesionales en hogares geriátricos, que eso fue totalmente informal. Es decir, hasta agosto en la ciudad de Mar del Plata o en el partido de General Pueyrredón, yo seguía en medios alguna información que se daba sobre la procedencia de geriátricos de los fallecidos. Más o menos cuando se declaró la libre circulación del virus, dejaron de poner la procedencia de geriátricos. Se ponía la edad, se ponía el sexo, y dejaron de poner la procedencia de geriátricos. El otro punto también impactante fue que, creo que fue el 1 de octubre, sumaron en forma abrupta 160 fallecidos. Es decir, estas dificultades las planteaba en una nota que le hicieron el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que ellos también las tuvieron allá. Estas dificultades a la hora de los relevamientos y a la hora de jerarquizar el impacto grande que tenía en los hogares de larga estancia, esto genera un problema. Porque, por ejemplo, en España decían que los EPI, los equipos de protección individual, no llegaron a tiempo a los hogares de ancianos. Y acá, en el partido de General Pueyrredón, y esto no es del trabajo, esto es subjetivo mío, yo creo que hubo dos puntos álgidos. Uno fue el conocido por todos, que fue el de los equipos de unidades de terapia intensiva. Los intensivistas realmente se vieron muy acosados por la pandemia. Y el otro punto, que ese sí quedó oculto, fue el de los geriátricos. A nosotros nos da una cifra de que del total de fallecidos, 21% pertenecían a hogares de larga estancia. Pero hasta agosto, cuando yo venía siguiendo las cifras, cuando con el grupo seguíamos las cifras, era el 40%. ¿Por qué? Es muy simple. Porque hay hogares que no figuran en las listas porque están en vías de habilitación, y hay lugares que funcionan irregularmente y que nunca serán habilitados. ¿Sí? Claro. A ver, yo voy a decir esto, es una observación, ya la he compartido con usted y la he compartido como un comentario generalista. Nadie niega la existencia de la pandemia, nadie niega la existencia del virus. Bueno, habrá otros, ni usted ni yo, digamos, por lo menos en este diálogo y muchos de los que nos escuchan. Evidentemente, el impacto que provocó ha generado reacciones que para mí han tenido mucho más que ver con las imágenes y la mala interpretación de las imágenes que con los hechos. Por eso saludo el trabajo que ustedes han hecho, como usted dice, sencillos médicos de a pie, de consultorio, observando el día a día, y también trayendo esto que usted trae acá a colación, que me parece importante, la existencia de un subregistro de geriátricos, que es un dato, por lo menos hablamos del Partido General Pueyrredón, la verdad preocupante, en el que debería trabajarse insistentemente, porque es como un marco de riesgo muy alto, en definitiva, el que se juega con todo eso. Sí, y hay algunos otros aspectos que uno puede elaborar, claro, pero esto es una cuestión de aprendizaje, acá no se le puede echar las culpas a nadie. Lo que sí nosotros veníamos viendo, lo que ocurría en la primera ola en los países de Europa, y no se leyó la letra chica de lo que estaba ocurriendo allá para implementar medidas acá. Uno en este momento, usted me lo preguntaba la otra vez, uno en este momento se puede llegar a plantear por qué no se fue intensivo con los lugares de los geriátricos, con los hogares de larga estancia, y por qué se fue intensivo con la población general. ¿Por qué separó la población general y no, por ejemplo, los llamados geriátricos de PAMI, que atienden pacientes de PAMI, refirieron en mayor o menor medida apoyo por parte de la institución? Porque se iban a ser hisopados, porque se hisopaba al personal, pero aquellos hogares, que hubo varios,
llamados privados, que digamos no atienden obras sociales, se sintieron indefensos, es decir, tuvieron que tomar medidas por su cuenta, porque sintieron que no tenían ningún respaldo. Estoy transmitiendo lo que nos decían en las encuestas, que puede ser subjetivo por parte de ellos, pero se sintieron indefensos. Y hubo aquellos que nos manifestaron, que esto es importantísimo, hubo aquellos que tuvieron actitud heroica, ya que la sociedad anda buscando héroes por todos lados, que fue poner al personal una semana completa o 15 días completos adentro de la institución conviviendo con los ancianos para evitar la circulación del virus. Tomaron otras medidas. Los hogares, por ejemplo, que tienen personal propio, que no tienen personal con poliempleo, que no tienen ese personal que salta de una clínica, de un hogar a otro hogar, esos manifestaron no haber tenido casos. Es decir, si uno tuviera que hacer una lectura en este momento, bueno, es que se construyó sobre la inexperiencia de todo este fenómeno. Pero la segunda lectura que uno tiene que hacer, que sería la más importante, es que Europa en este momento están viviendo la segunda ola. Si las medidas de vacunación no llegan a ser tan efectivas como se espera, y nosotros tenemos que vivir una segunda ola, lo que plantea este trabajo es que se priorice seriamente el respaldo a las instituciones geriátricas, porque allí murió un alto porcentaje de los fallecidos. Bien, me permito señalar en esto dos cosas como un aporte. Un grupo de científicos ha publicado un artículo que ha criticado el fenómeno de las llamadas falsas dicotomías de modo generalizado y atractivo, planteando que ofrecen un escape ante la inquietante complejidad y la perdurable incertidumbre. Esto tiene que ver porque cómo ha actuado un país, cómo actuó otro, cómo un país se pone de modelo, cómo al otro día el modelo ya no lo es. Y quiero recordar que la primera vez que conversamos aquí, que fue el 19 de marzo de este año, aunque parezca que fue hace un siglo, por la intensidad de estos días que nos tocan vivir a todos, 19 de marzo, yo le planteé a usted qué había que hacer con el tema del pluriempleo el primer día. Y no creo, francamente, que yo esté en condiciones de considerarme alguien tan distinto como para ver lo que estaba a la vista para todos, que la cuestión central era cortar el pluriempleo. Creo que en este momento sí estamos en condiciones de hacer todas esas lecturas. Todos nos equivocamos en algunas cosas, y en varias, pero si veíamos la imagen de lo que estaba pasando en los países europeos, podíamos tener por ahí un control un poco de las acciones. Uno en este momento se plantea, ¿era necesario tomar las medidas que se tomaron de la manera que se tomaron? Bueno, ese análisis hay que hacerlo ahora en base a lo que está pasando en los países europeos. Y esto no se trata de ser ni anti ni pro cuarentena, esto se trata de tomar medidas concretas en base a las cifras nuestras y a las cifras de los países que están viviendo esto con antelación. Nada más que eso. Bueno. Por eso es útil, por eso es interesante, cada vez que uno tiene una curiosidad, irse un poco al pensamiento científico, asesorado por especialistas, porque a veces el sentido común en los científicos suele tener fallos. Sí. Bueno, por algo, mi papá decía siempre que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? En fin. Está bien. Gerardo, gracias por toda la ilustración, gracias por este extraordinario trabajo, va a ser parte de lo que vamos a publicar. Sí, fue muy sacrificado para médicos de consultorio y incluso participó un estudiante de psicología que hizo muchísimos relevamientos. Fue un trabajo realmente muy sacrificado, pero estamos gratificados, porque si bien es modesto, los datos son ciertos. Eso es lo verdaderamente importante. Gracias, que tenga un buen día. Bueno, el médico gerontólogo Ricardo Pacera han llevado adelante un trabajo que la verdad me encantaría que la Secretaría de Salud tenga la actitud inteligente y adecuada de convocarlos y